Bien, queridos hermanos, qué bueno es estar en la casa del Señor, qué bueno es estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y en esta mañana vamos a hablar de algo muy importante. Y en esta mañana vamos a hablar acerca, ya usted lo está viendo en la pantalla, acerca del carácter. El carácter que bendice. La verdad es que quería ponerle otro título a este mensaje. Le iba a poner como título carácter por bendición o carácter por bendición, sí, así le iba a poner, pero dije no, ese título no le queda muy bien y se lo iba a poner porque lo cambié, porque da la sensación como si el carácter pudiera venderse o se vende bendición por carácter. Y bueno, como la aritmética no está muy bien esta semana, dije, no, voy a cambiar ese título y le voy a poner realmente el fondo de lo que es este pasaje. Y es el carácter que bendice. Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana uno de los sermones más clásicos que hay en el texto bíblico. De hecho, es un sermón que necesitamos constantemente estar revisando y examinando y analizando cómo lo veo en mi vida. Ahora, cuando nosotros pensamos en el llamado y pensamos en la vocación, vocación significa prácticamente lo mismo que llamado. Cuando nosotros pensamos en el llamado y la vocación, queridos hermanos, todo ser humano tiene una gran vocación. Todo ser humano tiene un gran llamado. Y ese gran llamado y esa gran vocación que tenemos todos los seres humanos están invitados a eso, es a ser seguidores de Cristo. Nuestra gran vocación es ser discípulos de Cristo. Y el texto bíblico nos enseña que cuando Cristo llamó a sus discípulos, los llamó a estar con Él primeramente. Luego los puso a hacer la misión. Pero los llamó primeramente a estar con Él, a que caminaran con Él. Y como parte de aquellos que somos sus discípulos, que somos hijos de Dios, aquí, ¿cuántos son discípulos de Jesús? Bueno, entonces esto que vamos a hablar hoy tiene que ver con todos ustedes. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pues esto que vamos a hablar tiene que ver con todos ustedes. Entonces, queridos hermanos, déjenme ver si esto está encendido, sí. Entonces, cuando nosotros pensamos en el llamado y la vocación que tenemos como cristianos, como discípulos de Jesús, la pregunta es, ¿cuál es el carácter? ¿Cuál es el carácter de los discípulos de Cristo? ¿Cuál debe ser el carácter? Usted dijo que era discípulo de Jesús. El carácter que usted debe de tener como discípulo de Cristo, como hijo de Dios. Ahora bien, Jesús no nos va a pedir nada a nosotros que nosotros no podamos manejar, que nosotros no podamos tener, que nosotros no podamos desarrollar. Entonces, Él se encargó en el texto bíblico de enseñar, de capacitar a sus discípulos para que supieran, para que pudieran estar claros cuál es el carácter de aquellos que nos llamamos discípulos de Jesucristo. Hoy vamos entonces a ubicarnos en Mateo capítulo 5 y por eso le dije, vamos a hablar de uno de los sermones más clásicos, más importantes que hay en el texto bíblico. Mateo capítulo 5, desde el versículo 1, ahí nos vamos a ubicar. Jesús comienza su ministerio. Y no sé exactamente este sermón que Jesús da, en qué momento del ministerio de Jesús lo hace, pero de seguro yo me atrevería a decir que es en ese primer año donde ya Él ha llamado a los discípulos, donde Él le ha pedido que lo sigan y donde Él puede hacer una de las cosas más importantes que el ser humano puede hacer con otra persona. Los comienza a formar y los comienza a capacitar. Una de las cosas que hemos hablado aquí en la iglesia es la importancia de la educación. Y algo que reiteradamente se dice aquí, en la educación está la transformación. No es algo solamente que diga el pastor,
No es algo solamente que digamos en este lugar. Se sabe, queridos hermanos, a nivel mundial que la educación produce movilización social. Se sabe que a nivel mundial la movilización la educación es la única capaz de crear transformación. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios debe producir en nosotros una de las mayores, o debe ser una de las transformaciones más efectivas, porque va acompañada de qué es la palabra de Dios y va acompañada del Espíritu Santo. El texto bíblico nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que se puede secar la hierba, se puede secar la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Porque ¿quién es la palabra de Dios? Jesús, el Logos, el Verbo hecho carne. Por eso permanecerá para siempre. Y Jesús enseña sobre él y enseña de lo que quiere que nosotros como discípulos hagamos. En este pasaje de Mateo 5, Jesús dirige este sermón no a la multitud. Nosotros leemos y decía, y la multitud, pero cuando usted lee bien el texto, Jesús se dirige ¿a quiénes? A sus discípulos. Por lo tanto, es el sermón para los discípulos. Lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, que yo hoy nada más voy a tocar si acaso 3 versículos del Sermón del Monte, es algo que se da para los discípulos. Jesús estaba asegurándose de la enseñanza, de los principios, del conocimiento que él quería que los discípulos tuvieran. Dice, voy a enseñar porque es necesario que ellos estén claros cuáles son los rasgos distintivos, que eso es lo que es carácter, marca, rasgo distintivo, la esencia de una persona. Este sermón es conocido como el sermón de la montaña, puede ser también conocido como el sermón del llano, pero más que nada, ¿para qué está esta enseñanza en el texto bíblico? Para que usted y yo la leamos, para que usted y yo la aprendamos y para que seamos desafiados a poder aplicar, a poder encarnar lo que Jesús está enseñando. Y nuevamente reitero, el carácter del discípulo de Cristo debe ser completamente distinto al carácter del ser humano de la sociedad. Bien, vamos entonces a ir al texto bíblico porque yo estoy hablando y hablando, pero vamos a ir al texto bíblico y estamos en Mateo capítulo 5, solamente vamos a leer del versículo 1 al 3. Es lo único que puedo abarcar esta mañana, hermanos, porque si me pongo a hablar de lo demás, me van a hacer como me hicieron en estos días, se van a parar aquí, me van a abrazar y me van a decir, por favor, hermana, ya bájese. Entonces, es importante que nos ubiquemos en estos primeros pasajes de Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 5. La versión que usted está viendo en la pantalla es la versión Dios habla hoy y dice así: al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Ahora yo quiero que usted se imagine que usted está sentado en esa montaña. Usted está sentado en ese llano. Y el Señor abre la palabra y usa la palabra para comenzar a enseñar. Quiero que por favor se conecte con lo que vamos a hablar en esta mañana, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es para ayer y para hoy. Y lo que el Señor le enseñó a sus discípulos en aquel monte, se lo está diciendo a usted esta mañana. Y es importante nuevamente que pensemos,
¿cuál debe ser el carácter distintivo de nosotros los que nos llamamos los discípulos de Cristo? Entonces vamos a comenzar a adentrarnos en este pasaje y yo quisiera mencionar primeramente, queridos hermanos, que los pasajes que hemos leído son conocidos como las bienaventuranzas. Realmente hay más, pero ya les dije, vamos a quedar hasta estos tres. Las bienaventuranzas. Ahora, ¿qué significa bienaventuranzas? Lo hemos escuchado muchas veces. ¿Qué significa bienaventuranza? Bueno, la palabra utilizada allí en griego, queridos hermanos, es Macario. Y Macario significa felices. Por eso es que cuando usted usa la versión que esté usando, usted va a encontrar la palabra bienaventurados, la palabra dichoso, la palabra felices. Entonces Macario está relacionado con aquellos que son felices, dichosos, benditos, bienaventurados. Bien, sin embargo, no podemos interpretar Macario únicamente como felices, porque esto tiene una connotación y una profundidad un poco más allá de solamente decir felices. Macario realmente significa, porque va más allá de felicidad, hermanos. Cuando nosotros pensamos en la felicidad realmente es algo subjetivo. Lo que es felicidad para usted no es felicidad para mí. Por eso la felicidad es subjetiva. Y en un momento dado podemos sentirnos felices y al rato siguiente podemos estar enojados, tristes o cualquier otra emoción. La felicidad es un estado de ánimo y es subjetivo lo que nos hace felices. Por eso es que no podemos decir que Macario es la felicidad que tanto está buscando el ser humano o esa sensación de que me siento bien, que el ser humano tanto anhela y tanto busca. Al contrario de la subjetividad de felicidad, para Jesús lo que Él está diciendo es plenamente objetivo. Él está diciendo una afirmación y Él dice, los que desarrollan, desarrollan este rasgo, los que trabajan en esto, así serán. Entonces una afirmación. Y por lo tanto yo lo que estoy diciendo es que Jesús está declarando a través de la bienaventuranza de que no significa cómo yo me siento, sino cómo Dios lo está considerando. A ver, vamos a aclarar esto. Son felices no por lo que yo haga o deje de hacer. Son felices si desarrollan esos rasgos en su vida y al desarrollarlos en su vida, el Señor dice, esa mujer, ese hombre es bienaventurado. La bienaventuranza o la dicha es por la forma en como Dios lo está viendo y dice, al ser, que ahora voy a explicar algunos ser, al ser es bienaventurado. Bendito esa mujer cuando llora, bendito ese hombre cuando es pobre en espíritu, bendito esa mujer cuando es mansa. No, ¿verdad? Por lo que yo haga o deje de hacer, sino por lo que dejo o permito que Dios desarrolle en mí. Y al desarrollarse eso en mí, Él dice, eres un hombre, eres una mujer bienaventurada. Por eso es que estaba hablando de carácter Jesús. Y por eso es que en esta mañana estamos hablando de carácter. Porque cuando nosotros comenzamos a hacer y permitimos que esas cualidades, esos rasgos se desarrollen en nosotros, vamos a ser benditos. El carácter que provee bendición, el carácter que realmente trae bendición. Ahora, las bienaventuranzas desarrollan 8 rasgos distintivos. 4 de ellas están relacionadas con Dios y 4 de ellas, las últimas, están relacionadas con nuestra relación con las demás personas. Nosotros en esta mañana vamos a hablar de 3 de las que están relacionadas con el Señor, con nuestra relación con Dios, y todas estas son responsabilidades que debemos de cumplir nosotros los cristianos y están concatenadas, es decir,
cuando vayamos viendo el ser pobre en espíritu, me permite llorar. El llorar me permite también ser mansa y así consecutivamente. Están concatenadas. Así que vamos a ver un poquito de esta bienaventuranza y vamos con la primera, que por cierto, muchas de estas bienaventuranzas son un poco antagónicas. Antagónicas son, porque comenzamos diciendo, léala por favor, léala desde su asiento después de 3. 1, 2, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurado, mire esto está diciendo, felices los pobres en espíritu. Por eso es que hay una antagonía, ¿verdad? Hay un contraste ahí. Dichosos los pobres en espíritu. Bien, aclaremos algunas cosas. Hermanos, ¿cuántos aquí son pobres? No hay ningún pobre, ya yo sé a quién le voy a pedir ofrenda. Bueno, usted está siendo bíblico, porque la Biblia dice que aunque somos pobres, somos ricos, así que usted está siendo totalmente bíblico. Excelente, hermanos. Pero vamos a aclarar una cosa. Cuando este pasaje se desarrolla, nosotros inmediatamente pensamos en los pobres. Y la verdad es que Jesús mismo dijo que los pobres siempre lo tendríamos. La pobreza, hermano, es una realidad de nuestro mundo. La pobreza es una realidad de América Latina. Y nosotros como iglesia no debemos ser tan ajenos a los pobres. Porque Jesús, una de las personas que más anduvo o que más buscó, que más unió, fue a los pobres. Jesús fue en busca de los pobres. Jesús fue en busca de los oprimidos. Jesús fue en busca de los excluidos. Y nosotros los que somos la iglesia de Cristo debemos imitar las pisadas del maestro y siempre estar preocupados por aquellos que son los más vulnerables de la sociedad. Pero pensemos en las características de un pobre. Por eso pregunté aquí, ¿cuántos son pobres? Pensemos en las características de un pobre. ¿Qué pasa con un pobre? A ver, díganme ustedes, ¿qué pasa o qué le pasa a un pobre? No importa que no sea pobre, así que puede ayudarme. ¿Qué le pasa a un pobre? A veces, o la mayoría de las veces, va a tener hambre, porque es tan pobre o es pobre que el dinero no alcanza para tal vez todas las comidas que come una persona naturalmente. ¿Ok? ¿Qué más puede pasarle a un pobre? Enfermedad, limitaciones, puede haber emociones en contra como la ansiedad, preocupación, ¿verdad? Un pobre se ve totalmente limitado. Y hermanos, aunque algunos aquí piensen que son pobres económicamente, nosotros sabemos que hay algo que en el mundo se llama aquella pobreza, ¿perdón? Extrema. Ahora yo quiero que usted piense en alguien que está sufriendo pobreza extrema. Aunque tal vez nosotros tengamos poco, tenemos para movilizarnos, tenemos para comer, tenemos para hacer frente a algunas necesidades. Pero cuando se sufre pobreza extrema, hermanos, mucha gente no sabe si hoy va a comer. Mucha gente no sabe si va a vivir al día siguiente. Entonces, cuando alguien está en ese estado de pobreza, ¿en quién comienza a confiar? En Dios. Mire, los pobres posiblemente son aquellos que su fe se desarrolla de una manera y puede ser que su fe esté puesta en varias cosas, pero si algo tiene es que sabe que su socorro va a venir de afuera, va a venir de lo alto. Esas son características del pobre. Hay una total dependencia, una dependencia de que alguien, Dios me va a ayudar. Yo recuerdo uno de los videos más emotivos que yo vi
cuando fue la época del COVID. Y era que unos hermanos se propusieron a llevar alimentos a ciertas regiones distantes de Panamá. Y ahí se iba el carrito y se metieron no sé por dónde, un área al interior. Y llegaron allá a un llano y llevaron una comida a una señora. Y esa señora comienza a llorar. Comienza a llorar y comienza a agradecer. Señor, gracias, y comienza a llorar porque probablemente ella estaba... Su esperanza era, Señor, haz algo, haz que alguien me traiga alimento. Y cuando yo vi ese video, yo dije, wow, ahí se ve cómo la dependencia, cuando el pobre ve la mano del Señor en medio de sus circunstancias. Ahora, ¿por qué yo le estoy hablando de los pobres? Porque es importante que entendamos el simbolismo. Cuando Jesús está hablando, bienaventurados los pobres, en su mente no está la pobreza económica que yo le acabo de decir hace un momento. En su mente no estaba la pobreza física, si lo podemos decir. El texto de la Reina Valera dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero cuando nosotros pasamos a otra versión, dice, dichosos los que tienen espíritu de pobre. No está hablando de la pobreza económica, sino está hablando de la pobreza espiritual. Y el llamado que hace Jesús a sus discípulos es, Dios ve como una persona bendecida a aquellos que reconocen su pobreza de espíritu. A eso se está refiriendo el pasaje. La expresión de pobre está usada en sentido figurado. Es un sinónimo de impotencia, es un sinónimo de dependencia, es un sinónimo de que al final mi esperanza, el único que me puede ayudar es Dios. Ahora, ¿qué significa para nosotros reconocer nuestra pobreza de espíritu? ¿Qué significará para nosotros? ¿Y qué característica, qué rasgo de carácter nosotros podemos encontrar allí? Cuando nosotros reconocemos nuestra pobreza espiritual, queridos hermanos, estamos reconociendo que yo estoy en bancarrota espiritual. Y el único que puede ayudarme, el único que me puede dar un préstamo y sacarme de esta bancarrota espiritual, el único que puede hacer algo por mí es Dios. Nadie más lo hará, solamente el Señor. ¿Y qué rasgos encontramos detrás de reconocer que yo tengo una bancarrota espiritual? ¿Qué rasgos hay detrás de eso? ¿Qué rasgos hay detrás de eso, hermano? Le pregunto, ¿qué rasgos hay detrás de eso cuando yo digo, Señor, ya no puedo, estoy roto, solo tú puedes ayudarme? ¿Qué rasgos hay detrás de eso? Humildad, dependencia. ¿Usted quiere decir algo, hermano? Dígalo. Aleluya. Así es. La persona está reconociendo que solamente la gracia de Dios me puede ayudar. Y ese es el rasgo distintivo de un discípulo de Jesús. El rasgo distintivo de un discípulo de Jesús es que reconoce su pobreza espiritual. Y no es algo solamente cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Hermano, es algo que constantemente debemos estar. ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi espíritu? ¿Cómo estoy delante de ti? El problema de nosotros los cristianos es que sí, ya hemos conocido las bondades de Dios, ya hemos conocido el amor de Dios, hemos saboreado de la gracia de Dios. Y como Dios al final tiene gracia y me da gracia y me ayuda con su gracia, nosotros vamos creciendo y nos vamos olvidando de quién dependemos nosotros. ¿Quién es el único que puede saciar nuestro ser interior? Y comenzamos a saciarlo de nuestro conocimiento. Comenzamos a saciarlo de nuestros logros. Comenzamos a saciarlo de nuestras competencias, de nuestras capacidades. Y nada de eso es malo, hermano. Pero no dependemos totalmente de Dios. Por eso muchas veces podemos venir a la iglesia, cantamos, leemos, escuchamos, oramos, nos vamos.
pero seguimos exactamente igual. Y Jesús decía, feliz es el que debe reconocer su dependencia espiritual de mí. Feliz es el que puede reconocer su pobreza espiritual. Yo te pregunto, porque es una interrogante que constantemente como líderes y como hijos de Dios nos debemos hacer. ¿Cómo está mi alma? Y muchas veces nos vamos a encontrar que aunque yo tenga 700 años en el Señor, con el trajín de cada día, con las cosas que tengo que hacer, aunque esté haciendo muchas cosas para el Señor, comenzamos a separarnos, a distanciarnos del único que puede proveernos satisfacción y nos puede saciar la sed espiritual, y es el Señor. Queridos hermanos, Jesús le recuerda a sus discípulos, dichoso el que reconoce su pobreza espiritual. Porque ¿qué cosa pasa? Se me olvidó decirle, en cada bienaventuranza hay una descripción de cómo debe ser el discípulo, pero también hay una bendición. Y la bendición viene inmediatamente. Dice, porque de ellos es que el reino de los cielos. Recordemos aquel publicano, hermanos. Esto que estoy enseñando tiene que ver mucho cuando está un publicano, una parábola que enseña Jesús. Está un publicano y al lado hay un fariseo. Y el fariseo está, Señor, tú sabes quién yo soy. Yo soy Marina. Yo predico, Dios, merezco todo de ti. Gracias porque me hiciste como soy. Pero al lado estaba el publicano. ¿Y cómo estaba el publicano? Dice el texto bíblico que ni podía levantar la mirada. Y decías, soy pecador. No merezco nada de ti. No merezco que escuches mi oración. Yo no soy nada. Y el fariseo dándose golpe de pecho y el publicano ni podía levantar la cara. Y cuando Jesús termina de enseñar, él desacredita, rechaza la conducta del fariseo y exalta la humildad del publicano. Eso es ser o reconocer nuestra pobreza espiritual. Yo quiero terminar este puntito recordando también la iglesia de la Odisea. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, si usted quiere puede buscarlo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. No lo tengo ahí, pensaba que lo tenía ahí. Dice Apocalipsis capítulo 3, había una iglesia que se llamaba la Odisea. Y esta iglesia era una iglesia poderosa, era una iglesia fuerte, era una iglesia rica, era una iglesia posiblemente grande, era una iglesia, hoy sería en el siglo XXI una mega iglesia. Y dice el texto, cuando el Señor se dirige a esta iglesia, tú dices, así dice el texto, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes. Y ahí viene entonces el Señor le hace una declaración. Algunos recuerdan una canción por ahí. Y el Señor entonces le dice, y no te das cuenta que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, esto es fuerte, porque esta iglesia no reconocía su pobreza de espíritu. Y creía que era una iglesia poderosa, rica, fuerte, pero el Señor le dice, no te das cuenta que eres miserable, pobre, ciego, desnudo. Y le dice, y si no te pones a cuenta, te vomitaré de mi boca. Tenemos un llamado como discípulos de Cristo a reconocer constantemente nuestra pobreza espiritual. Y eso nos va a llevar a constantemente depender de Dios, anhelar a Dios, querer a Dios,
Así como decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, mi alma, así te anhelo, así te quiero, te deseo. Reconozco que sin ti llegaré a la bancarrota espiritual. ¿Cómo está su cuenta bancaria espiritual? Vamos a la siguiente bienaventuranza. Oh, aquí hay otra paradoja, hermanos. Dichosos los que sufren. Hermanos, el reino de los cielos será para aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. Mire qué bendición. Pero acá le dice a los que lloran, porque serán consolados. Y vamos a otra gran realidad de nuestro siglo XXI, es el llorar. Así como hay pobres hermanos, hay mucha gente que hoy día está llorando por tantas realidades que sufrimos, por tantas realidades que vivimos. Sin embargo, yo quiero invitarle una vez más a ver el llorar de una manera un poco diferente. Cuando nosotros estamos pensando en esta bienaventuranza, que prácticamente es como si el Señor nos dijera, felices los infelices, y que usted se niega a creerlo, está entrelazada. Porque nuestra pobreza espiritual va a producir que nosotros lloremos de la manera como este texto nos está invitando. Quiero aclarar una cosa, esta bienaventuranza no está relacionada con el llorar por una pérdida. No está relacionada cuando nosotros hemos tenido una pérdida, ya sea de una persona, ya sea de algo, de un trabajo, de lo que sea. No está hablando de llorar por ese tipo de situación. Esto va más allá, hermano. Va más allá de solamente llorar por duelo o llorar por el dolor de algo. Y quiero aclarar con mucha responsabilidad, hermanos. No es que Dios no le interese tu dolor. Si has venido en este día con algo que te duele, ya sea enfermedad, pérdida, duelo, o sea, Dios está interesado en ti y está consciente de lo que estás pasando y de lo que estás viviendo. Pero esta bienaventuranza no tiene que ver por la pérdida de una persona o no tiene que ver por el duelo. Esta bienaventuranza va más allá. Hay dos cosas por las que el Señor nos invita a llorar. Y la última que voy a decir es la que nos está invitando esta bienaventuranza. Lo primero que Dios nos invita a llorar es por el pecado de la humanidad. Como iglesia, el discípulo de Cristo tiene que estar viendo constantemente lo que está pasando alrededor de nosotros. Y nos debe producir dolor, el pecado que vemos en nuestro país, el pecado que vemos en la humanidad. Nosotros podemos encontrar a Jesús y hombres de Dios y mujeres de Dios llorando por el pecado de la humanidad. Le voy a decir, en algunos momentos Jesús lloró, y cuando Jesús lloró porque había una familia dolida por la pérdida. Pero también Jesús lloró ante Jerusalén y lloraba por la dureza de esta nación ante Dios. Cuando nosotros seguimos en el texto bíblico, el salmista dijo en el Salmo 40, mis ojos de ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Y por qué estaba llorando el salmista? Porque la gente no guardaba la ley de Dios. Cuando nosotros vemos figuras como Ezequiel también describe el llanto por el pueblo que se había ido en contra de Dios. Cuando vamos a Pablo llegó a expresar también en una de sus cartas que él lloraba por los falsos maestros, estaba perturbado por lo que hacían los falsos maestros y lloraba por lo que estaba pasando. Entonces nosotros como discípulos debemos de llorar por el pecado que hay en nuestra humanidad. Y hermanos, tenemos que reconocer que nosotros a veces lo único que nos hace llorar son aquellas cosas que nos tocan a nosotros. Si me pasó algo, si alguien de mi familia está mal, si alguien me dijo algo, si no tengo algo, eso es lo único que nos hace llorar.
¿Cuándo fue la última vez que lloraste por Panamá? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por la decadencia espiritual, moral, en que a veces vemos alrededor de nosotros y en la que está viviendo nuestro país? ¿Cuándo hemos llorado por la corrupción en que nuestro país está sumido? ¿Cuándo hemos llorado por las leyes que solamente son justicia para uno y otros no? ¿Cuándo hemos llorado por eso? ¿Cuándo hemos llorado por el pecado que vemos en nuestra vecindad, por el desenfreno que a veces vemos en algunas personas? ¿Cuándo lloramos por los demás? ¿Cuándo lloramos por cómo está el mundo? Si no somos capaces de ver lo que está pasando y que eso nos produzca dolor y lloremos, hermano, entonces como iglesia, ¿dónde estamos? ¿Sumidos en nuestro egoísmo? La invitación de Jesús es: felices los que lloran. Y esta es una de las cosas por las que primero debemos llorar. Pero realmente, si seguimos a fondo, hay una segunda razón que encierra más: felices los que lloran. Y es, así como lloramos por el pecado del mundo, es la capacidad de llorar por nuestro propio pecado. Y es que estamos en un mundo, hermanos, donde ya pecado no le llamamos pecado. ¿Le llamamos qué? Nadie sabe ahora. Le llamamos error, obstáculo, lo que usted le quiera llamar. Y entonces Él le dice a sus discípulos: mis discípulos tienen que aprender a llorar por sus pecados. Llorar por nuestros pecados, queridos hermanos, es reconocer nuestros pecados. Y en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar algo que en este caso Pablo llamó la tristeza de Dios. Eso está en la segunda carta de Corintios. Pablo le llamó la tristeza de Dios. Y en esta tristeza que Pablo habla, capítulo 10 creo que está esto, la tristeza de Dios y la tristeza del mundo. Pablo dice, bueno, vamos a verificarlo para que usted lo tenga ahí, capítulo 7, versículo 10. Pablo habla acerca de una tristeza, y la tristeza que Pablo habla dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que nosotros suframos nos aleja del pecado y trae como resultado, ¿qué cosa? La salvación. Pero la tristeza del mundo nos sume nada más en la tristeza. Lo acabo de parafrasear. Entonces, queridos hermanos, nosotros estamos invitados a llorar por nuestros pecados. Y cuando nosotros lloramos por nuestros pecados, por lo que sé que estoy haciendo mal, por lo que sé que a Dios no le agrada, por esta metida de pata constante mía, por esta batalla que no supero, por esto que tal vez no le he rendido totalmente a Dios, por estar haciendo las mismas cosas aunque me he arrepentido una y otra vez. Cuando nosotros somos capaces de llorar por nuestro pecado y hacerlo de forma genuina, genuino arrepentimiento, que se produce una metanoia, es decir, un cambio de dirección, entonces usted es bendito, usted es bienaventurado, usted es dichoso, usted es feliz. Por eso dije que esta bienaventuranza no depende de lo que yo haga, sino depende cómo Dios me está viendo a mí. Hermano, tenemos que llorar también por nuestros pecados. Somos muy indiferentes y a mí no me gusta hablar de pecado. De hecho, hasta eso se ha omitido. Casi en los púlpitos no se habla de pecado ya, porque no queremos exaltar el pecado, no queremos exaltar el mal. Pero llega un momento en que hay que decirlo, hermano, la iglesia de Cristo necesita caminar en la santidad a la que Dios nos ha llamado. Y eso requiere llorar por nuestros pecados. Hermano, venir a la iglesia significa que usted está diciendo: yo tengo un compromiso con el Señor. Y significa que usted debe vivir de acuerdo a ese compromiso. Significa que usted lo vive aquí adentro y lo vive allá afuera. Y nosotros somos iglesia aquí, y somos iglesia los 7 días de la semana, donde sea que estemos caminando.
hay que llorar por nuestros pecados. Y si usted sabe que está en alguna situación, como todos, hermanos, porque aquí no estoy señalando a nadie, hay una situación de muerte, de pecado en su vida, llore por eso, gima por eso, pida a Dios por eso y tome decisiones en favor de ir en contra de ese pecado. Yo hace muchos años veía y escuchaba de historias de personas, hombres, que le pegaban a su esposa en la casa. Venían a la iglesia y en la iglesia eran besitos y abracitos con la esposa. Hermano, esa es hipocresía. El discípulo de Cristo no puede vivir en hipocresía. Ese hombre no era capaz de llorar por su pecado y buscar ayuda para amar a su mujer como debía hacerlo. Y hermano, estoy poniendo un ejemplo. Todos aquí tenemos batallas. No estoy señalando a nadie, ni tampoco te estoy diciendo no vengas. Lo que te estoy diciendo es que Jesús te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi discípulo. Felices los que son capaces de llorar por su pecado. Y puede ser que lo tuyo no es golpear a tu esposa, puede ser mentir. Y puede ser que lo tuyo no es mentir, puede ser tener palabras que no agradan a Dios, que salen constantemente de tu boca. Y puede ser que no sea eso, sino vivir acciones que la Biblia dice claramente son pecados. Entonces hoy lloremos por nuestros pecados y pidámosle perdón a Dios y digámosle: Señor, ayúdame. Porque yo le quiero decir la clave de este sermón. Si nosotros leyéramos todo el sermón es tenaz. Y le invito a leer el Sermón del Monte completo, capítulos 5, 6 y 7. Y en este sermón Jesús llega a decir: el que mira a una mujer y la mira y la codicia está pecando. Pero el que la mira y piensa en su mente está pecando. Y uno dice: oh Dios, hasta con el pensamiento. Sí, hasta con el pensamiento. Este sermón es tenaz porque es para los discípulos, el estándar de discípulos que Jesús quería. Y yo comencé preguntando, ¿cuáles son los distintivos, el carácter de la iglesia? Pero yo le digo una verdad, queridos hermanos: si la iglesia se pone al lado, el hombre y la mujer que no conoce a Cristo, y se ponen al lado y están igual en la balanza, hay un problema de multiplicación. Cuatro por 8. Hermano, no puede ser que los distintivos de la iglesia de Cristo, los estándares de la iglesia, o sea, que alguien diga: oye, pero si estos están igualitos que los que están acá. Entonces tenemos que llorar. Si eso es, hermano, pero claro, nosotros no podemos decir eso. ¿Sabe quién tiene que decirnos eso? Los que están afuera, los que nos ven desde la barrera. Y si ellos dicen: esto tan igual que esto, entonces algo está pasando. Porque entonces, ¿qué estándares, qué carácter estamos nosotros proyectando? Y ya se me fue el tiempo. ¿Ve? Por eso nada más dije 3. La última en esta mañana, pero que usted sabe que el pasaje sigue, pero son las que yo dije: esta es la realidad que yo puedo hacer y no quiero pecar. Entonces, dichosos, y mire, una está conectada con la otra. Dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra.
Y nuevamente vamos a tratar de buscar quiénes son los humildes, qué significa ser. Esos son mansos. El texto que probablemente usted está usando dice mansos. Y dice bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En otra versión como esta dice humilde, porque se está acercando a la traducción de la palabra humilde. Y yo quiero decir para terminar, hermanos, los verdaderos mansos son los que viven sorprendidos de lo que Dios y los hombres puedan pensar acerca de Él. Y eso hace de que, oye, wow, esta persona tiene una idea de mí fantástica. Dios me ve de una forma fantástica, no lo puedo creer. Y eso le permite ubicarse en su realidad y tratar también de buena manera a las demás personas. Y lo voy a poner con este ejemplo. A lo mejor yo imitando dichosos los que lloran. Y yo comienzo, Señor, soy una miserable. Padre, perdóname. Y de repente viene Juan Carlos y me dice en la puerta, Marina, eres una miserable. ¿Sabe qué yo voy a hacer? Yo me voy a enojar. Dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué tú me vienes a decir miserable? Pero hermanos, hace un minuto atrás, yo misma me estaba diciendo, eres una miserable. ¿Por qué nos enoja tanto a veces que otros nos digan lo que nosotros sabemos que estamos haciendo o lo que somos? Y cuando yo reacciono de esa manera, no soy humilde, no soy manso. Yo no estoy diciendo que nos tenemos que dejar que nos insulte la gente. Esto fue un ejemplo, nada más para que entienda un poquito lo que yo estoy tratando de transmitir, porque a veces estos conceptos no son tan fáciles de transmitir. Y es que manso significa, y yo aquí le traigo una definición, la mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y la conducta que tenemos respecto a los demás. Y hermano, cuando entonces yo sé que yo soy vulnerable, yo puedo ver esa vulnerabilidad en los otros y puedo tener compasión. Porque a veces nosotros, hermano, si hay gente que es dura en juzgar, siempre será el ser humano. David en una ocasión pecó y le preguntó al Señor, ¿quién quiere que te juzgue? ¿Yo o los hombres? ¿Y sabe qué dijo David? No, júzgame tú, Señor. Porque nosotros, hermanos, somos tan duros en juzgar a los demás y estamos haciendo las mismas cosas en diferentes formatos. Por eso tenemos que ser mansos y estar realmente conscientes de quiénes nosotros somos delante del Señor. Eso significa ser manso. Y hermano, esa es la gente que va a heredar la tierra. Mire que dice, nosotros vemos que vivimos en un mundo donde la gente usa el poder, donde la gente usa la fuerza para apoderarse de la tierra, de los terrenos. Esta es la batalla, ha sido la batalla del ser humano. Esto es mío, este es mi terreno, ¿verdad? Pero mire lo que está diciendo este pasaje. El manso, sin lucha de poder, sin lucha de tanta fuerza, será capaz de heredar la tierra. Solo aquellos que podemos ser humildes. Pobreza espiritual significa ser humilde. Llorar por mi pecado significa ser humilde. Ser manso significa ser humilde. Y puede ser que el Señor nos está llamando en esta mañana, queridos hermanos. Hay un llamado a la humildad. Hay un llamado a ser felices, a ser macarios. Hay un llamado, hermanos, a permitir que Dios forme su carácter en nosotros. 3 aspectos importantes. Reconocer nuestra pobreza espiritual. ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo estoy por dentro? ¿Cómo estoy delante de Él? Reconocer mi pecado, llorar por mi pecado y llorar por el pecado de la humanidad. Pero también reconocer que soy mansa. Y hermano, el único que nos puede ayudar
es el Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que el Señor opere su carácter en nosotros. Vamos a orar, póngase de pie.